Estás escuchando Tupch Radio, una señal de inspiración, transmitiendo desde Avenida Tezosomoc en la colonia Alfredo Baranda, desde el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México, a través de las instalaciones del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Tupch Radio, una señal de inspiración. Tupch Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas una vez más a Egresados en Acción, un espacio después de la toga y el birrete. Mi nombre es Leslie Zavala y nos encontramos transmitiendo a través de la cabina de Tupch Radio, una señal de inspiración, en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. En el episodio de hoy nos espera una entrevista bastante interesante, que a mí personalmente me tiene muy emocionada, porque señoras y señores, en Egresados en Acción nos estamos internacionalizando. Desde París, Francia, el día de hoy nos acompaña Eurídice García, graduada en el 2017 de la carrera de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación, con especialidad en Informática Administrativa. Exploraremos el intrigante mundo de ejercer en el extranjero y para la sección post-entrevista platicaremos sobre 3 tips para evitar la procrastinación. Así que prepárense para tomar nota y poner en práctica las recomendaciones para ser más proactivos y proactivas. Ajusten bien el volumen en Spotify y abróchense los cinturones. Este episodio de Egresados en Acción promete ser un viaje muy emocionante. Nos estás escuchando a través de Tupch Radio, una señal de inspiración. Eurídice, bienvenida a México, bienvenida de regreso a tu alma mater. ¿Cómo estás? Hola Leslie, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también, muy emocionada de que estés acá. La verdad es que tenemos mucho que platicar y yo quiero empezar ya. Me encantaría que nos cuentes, para empezar, sobre un poquito de tu semblanza, tu trayectoria. Cuéntanos quién eres. Bueno, yo soy Eurídice García, tengo 34 años, soy egresada del Tecnológico hace 7 años, de la especialidad de Informática Administrativa, una carrera que me gusta mucho, que es muy representativa para mí porque me ha servido demasiado para pues todos mis estudios que he tenido y a su vez para el trabajo ahora en París, Francia. Pues como saben es primer mundo, entonces ahí las tecnologías están a lo que da. Y me ha servido demasiado porque pues conozco muy bien usar varios programas, varios sistemas que me han ayudado a minimizar los tiempos en mis trabajos. Y bueno, pues actualmente estudio Derecho. ¿Quieres que te platique un poquito más de la historia? O? Si quieres vamos por partes. Vale, sí. Para que nuestras y nuestros egresados en acción no se pierdan. Entonces, yo tengo entendido que también eres licenciada en Administración Industrial por la UPIXA. Exactamente, del Politécnico. Ok, muy bien. ¿Y tienes un máster recuérdanos? Tengo un máster en Administración Industrial. En ese máster fui investigadora con ACID. Ser investigadora solamente en México, aceptan a 300 personas en todo el país. Yo fui afortunada en ser un parte de esas 300. Ser investigadora para mí significó una gran satisfacción porque me permitió abrirme las puertas para irme a estudiar al extranjero. Tuve la oportunidad de hacer un equipo de investigación de formación dual, que es la misma formación que aquí el Tecnológico realiza en Barcelona, España. Y posteriormente pues se dio la oportunidad de poderme ir a vivir a París, Francia. Excelente, muy bien. Bueno, es que te habías quedado muy cortita en decirnos todo lo que tú haces, entonces sí quería que lo mencionaras. Muchas gracias. Oye, entonces entras al Tupch en el 2015. Exactamente. Oye, ¿y por qué es que tú decides optar por Tecnologías de la Información y Comunicación? Egreso de la licenciatura en el 2012 y estaba estudiando inglés justamente en UPIXA. Y en el metro yo me di cuenta que había mucha propaganda del Tupch que decía te pagamos por estudiar para que aprendas inglés y que había carreras a la alta tendencia, me parece que así decía la publicidad, y a mí me llamaba la atención porque yo siendo egresada yo decía carreras de alta tendencia y me llamó la atención mucho el de cuidado para personas dependientes. Entonces yo vine a preguntar porque pues me quedaba cerca de mi casa literal.
yo siempre viví en Valle de Chalco, pero todos mis estudios son en Ciudad de México. Entonces me llamó la atención venir a conocer pues la escuela, saber, porque estaba muy cerca de mi domicilio, y vine a preguntar, y justamente vine un día antes que iba a hacer el examen de selección. Y pues, no sé, me llamó la atención la verdad, y es que en ese momento no tenía definido bien qué carrera quería estudiar, porque yo ya estaba estudiando en un CCPM computación y me llama mucho la atención las telecomunicaciones o todo lo que tuviera que ver con algo informático. Hago el examen, literal, pues no había estudiado nada porque vine en la tarde y ya el otro día en la mañana era el examen. Y hago el examen y me quedo, estudio TICS. Y me doy cuenta que pues fue una buena decisión, porque pues yo traía algo informático del CCPM que venía estudiando. Posteriormente con la administración pues quedaba todo a mis planes de estudio. Entro aquí, pero me doy cuenta que hay proyectos que habíamos que hacer cada cuatrimestre que realmente se alineaban a mi formación de administración, porque yo a pesar de que ya tenía una licenciatura, no sabía bien delimitar qué era un objetivo, cómo plantear tal cual un planteamiento de un proyecto. Y aquí, pues cada cuatrimestre habíamos que hacer algún proyecto y era como el talón de Aquiles, ¿no? Saber cómo hacer visión, misión y todo. Y eso me permitía a mí, pues, como visualizar más. Y a su vez, pues, a aprender a usar Photoshop, a programar. O sea, fue cosas que me fueron ayudando y que me aspiraban a querer estudiar más cosas. Pero el principal motivo para yo entrar a esta escuela fue por el inglés, porque aquí también iba a aprender inglés. Y además de que en ese tiempo, si tú eras un buen alumno, te daban un apoyo económico por estudiar. Y eso eso como que a mí me alentaba, ¿no? Porque yo digo, otra carrera, te iba a tener la oportunidad, porque yo soy mamá, la oportunidad de tener tiempo para mi hija, y pues iba a tener un poco de apoyo económico. Y bueno, pues termino esta carrera. Conozco un poco más sobre pues las nuevas tecnologías. Aquí también había programas estos para certificarte, que eran a precios económicos, o sea, comparados afuera. Y eran muchos apoyos que a mí me decían, tenía un maestro de licenciatura que siempre me decía, entre más papelitos tú tengas, va a ser mejor. O sea, siempre prepárate. Si tienes alguna constancia con valor curricular, prepárate y todo te va a servir. Cualquier documento aporta más para tu CV. Y así fue. O sea, yo siempre buscaba tener constancias de algo, currículo, que me generara más a mi currículum vitae. Y bueno, casi cuando íbamos a terminar la carrera fue cuando fue lo del terremoto. Y yo me iba, ¿cómo se dice? Me iba a titular para la licenciatura, y fue que me entero de esto del CONACYT, ¿no? Y dije, pues si ya voy a terminar aquí mi TCU, ¿por qué no hacer un máster? O sea, ya que tengo aquí, ya que estoy estudiando. Y bueno, para entrar a un máster, pues del CONACYT es algo muy complejo. Me tardé 2 años para entrar literal a este máster, pero realmente es que me servía demasiado estar estudiando aquí en el tecnológico, porque los maestros que hay aquí en el TUBS, de verdad que son muy muy buenos, siempre te apoyan, siempre... por eso hay una maestra que nos explicaba demasiado de derecho, que ella fue la principal maestra, el principal motivo que ahora me motivó a estudiar derecho, que es la profesora Aurora, que actualmente está aquí, que es una excelente docente, que yo me veía y yo decía, yo quiero ser como ella, ¿no? Porque yo veo cómo sabe de dar cátedra, o sea, ella fue una aspiración para mí. Y bueno, posteriormente me termino aquí el tecnológico, y en mi máster decido hacer en mi tema de tesis, investigar por qué es que el tecnológico decía que las carreras que eran aquí eran de alta tendencia. Porque al final de cuentas, por decir, yo ya venía de una formación de licenciatura donde yo había terminado mis estudios, pero realmente es que cuando tú sales de estudiar, tú piensas que ya lo sabes todo, pero realmente ya cuando vas a trabajar no lo sabes. O sea, nada más sabes la teoría, pero la práctica uno no lo sabe. Y aquí el secreto del TUBS es de que, o sea, por decir, hacen que hagas los proyectos para que tú te visualices cómo vas a
a plantear o dar una solución a un problema a una empresa el problema de la empresa, y ya haciendo la estadía profesional te servía porque ya tenías un asesor literal de la empresa y un asesor interno, que era la conjunción de que si tú tenías alguna duda con cualquiera de ellos tú podías apoyarte. Entonces ese es un valor agregado muy importante que no lo tienen todas las licenciaturas, y el tecnológico lo tiene, que tú podías conocer, ya tener la experiencia antes de egresar, ya tenías la experiencia laboral, que eso es muy, muy valioso. Entonces decido investigar sobre cómo se llamaba esta educación, porque aquí en México no era conocida, y ahora ya sé que se llama educación dual. Cuando entro al máster, dije, pues mi carrera es de administración, pero entonces no había como un vínculo, pero yo decía, es que yo necesito investigar porque aquí no hay información de eso. Sabía que había un poco esta carrera, esta de educación dual en el CONALEP, pero estamos hablando que es un nivel medio superior, no un nivel superior. Entonces yo quería saber por qué un TCU, en ocasiones, yo siendo licenciada, yo sabía que ganaba más que un ingeniero, que un licenciado. Eso para mí era, o sea, me llenaba de incertidumbre saber por qué estaba pasando esto, ¿no? Y me pongo a investigar y, bueno, en el máster se da la oportunidad de que podía realizar una estancia de investigación en otro lugar. Y, bueno, se da la oportunidad y yo me voy a Barcelona, España. Ahí conozco un grupo de investigación que literal es de formación dual, en el que hago un comparativo de la educación dual de tecnológico, especialmente en el TUPCH, con lo que tiene que ver con primer mundo, que en este punto yo tomé sobre Alemania, que es el punto de partida para la formación dual. Después viene Francia, ahí se utiliza el alternance, y posteriormente España. Pero cada quien maneja la formación dual de diferente manera. Pero en México, o sea, la mayoría de personas no conocen qué es un TCU, un técnico superior universitario. Ellos no, o sea, como no es tan conocido, la gente no le interesa y piensa que es así como que no es relevante, pero realmente es que es demasiado relevante porque te permite realmente pues tener la formación tanto laboral y seguir siendo estudiante antes de que tú egreses y puedas tener esas competencias que teniendo una licenciatura, o sea, no las tienes, solamente tienes la teoría. Ay, tengo tantas preguntas que no sé por dónde empezar. Ok, muy bien, vamos a arrancar con... nos hablabas al principio de los proyectos cuatrimestrales, que todos los egresados que han pasado por Egresados en Acción y de los que hemos documentado su historia, siempre tienen una relación amor-odio con los proyectos cuatrimestrales, porque sin duda alguna es la razón de que sean tan buenos allá afuera, pero aquí, mientras lo vivían, era un verdadero dolor de cabeza. Entonces, el tecnológico tiene esta bondad de tener un modelo educativo 70% práctica, 30% teoría. Y bueno, yo quisiera primero saber cuál era tu relación amor-odio con el proyecto cuatrimestral. ¿Cómo te iba? Malísimo. Y mira que te lo estoy diciendo que yo soy licenciada en administración. O sea que teóricamente yo tendría que tener bien limitado que era una visión, un objetivo, una hipótesis, todo lo del proyecto cuatrimestral. Pero pues realmente es que yo conocía la teoría, pero no la visualizaba cómo llevarla a la práctica. Y aquí el proyecto cuatrimestral, cada que la tenía que hacer, pues los profesores eran como muy exigentes en estar viendo, no, así no es. Y yo, siendo licenciada, yo decía, pero ¿cómo es posible? Pues si yo ya lo sé. Ese fue como mi odio, ¿no? De como que no tener bien en clara eso en ese momento, esas ideas. Pero después, ahora ya cuando me vuelvo investigadora, me doy cuenta que todo eso a mí me sirvió, porque ahora ya no es hacer pues un proyecto cuatrimestral, sino que ahora ya tengo que hacer un paper, y para los papers tienes que hacer limitaciones, tienes que saber escribir bien, tienes que saber buscar unas buenas referencias, saber referenciar. Yo en la licenciatura yo no sabía que era una referencia APA, sino en cambio aquí en el TUPCH era como mi pan de cada día, siempre estar referencia, ¿no? Y eso es algo que yo no lo sabía. O sea, yo no lo sabía. Yo no sabía escribir. O sea, no es lo mismo, o sea, que comentes 3, 4 párrafos a hacer un proyecto en el que no puedes estar repitiendo lo mismo. O sea, y es algo que aquí la verdad es algo único. O sea, es algo que a mí me aportó demasiado. Ahora te lo digo, siendo investigadora con ACID. Para mí eso fue un parteaguas
bastante, porque si no yo creo que no hubiera terminado el máster, porque ahí ya es como que tú ya sabes a qué vas, ¿no? O sea, ya está limitado a ciencia, tienes que aprender por decir, a dar resultados, a dar una conclusión buena, pero pues si no tenía esa ¿cómo se dice? No, si no hubiera sabido aquí en el tecnológico eso de los proyectos, yo creo que no hubiera podido. Bueno, es que justo era lo que yo te decía, o sea, como que es de los puntos más valiosos que tienen los egresados del TUPCH, ¿no? Como todos estos proyectos que en un principio sonaban forzados mientras los estás cursando, pero ya cuando sales te das cuenta de lo valiosos que son. También me platicaste sobre Aurora, que bueno, actualmente está acá como coordinadora de un programa, pero sí me gustaría que nos contaras sobre sus clases, si tienes algún otro profesor o profesora, ¿qué era lo que más te gustaba del modelo en el que ellos impartían sus clases? Pues sí, la abogada Aurora, pues te comento, para mí es una profesora que me dejó muy marcada porque es una profesora demasiado preparada, ella sabe demasiado, siempre te apoyaba, sus clases eran literal, eran de, ¿cómo se podrá decir? Nos daba por decir ejemplos, casos prácticos reales, ¿no? O sea, de ese momento, no así como cosas que ya habían pasado. Entonces, esa seguridad que ella demostraba, ese dominio que tenía para hablar al público, te comento, a mí me dejó muy, ¿cómo se podrá decir? Pues sí, muy, ¿cómo se podrá decir? Muy marcada, o sea, que representó mucho en ser segura de lo que digo y proyectarlo, ¿no? A lo mejor aunque esté nerviosa o eso, pero la seguridad, eso te hace parte de tu esencia y de que te vaya bien. Siempre que contestes con seguridad, y la profesora era así, muy segura y de todo. Muy bien. Bueno, pues oye, en un ratito terminando la entrevista, te voy a llevar con ella para que ya la vi, se me fue. ¿Ya? No, pero no la saludé. Ok, ahorita vamos, no te preocupes. Gracias. Oye, también me gustaría que nos platiques, por ejemplo, al terminar tecnologías de la información y comunicación, ¿dónde realizas las estadías profesionales? En las estadías también se hace un proyecto ahí que hiciste. Cuéntanos. Claro. Bueno, durante el tiempo de las estadías profesionales fue cuando, bueno, yo sufrí lo del terremoto. Entonces era un poco complicado buscar una empresa porque en ese tiempo pues estábamos en problemas y yo decido realizarlo en una pyme. Porque, bueno, en la pyme yo me doy cuenta que yo puedo enlazar tanto lo de TICS como mi formación de administración. O sea, y una pyme, a mí me gusta mucho ayudar a las personas. Entonces conozco un lugar donde puedo hacer esta implementación de hacer una base de datos y hacer una página web y también impulsarla con las nuevas tecnologías. Y esto me sirve mucho. Era en una pyme que vendía ropa sastre en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, hacerle literal el diseño de su página web. El señor realmente es que no sabía nada de las nuevas tecnologías, ¿no? Por decir, ¿cómo podía él ayudarle a que vendiera más? Pues obvio, por decir, el uso de aceptar pagos con tarjeta. Era algo bueno, pero para él tenía miedo porque decía, no, es que eso no es. Pero perdía muchos clientes porque pues ya son empresas que quieren a lo mejor una cotización y que les salga más económico, pero necesitan facturar y él no sabe nada de eso y eso lo limitaba a él. Entonces, hacer una base de datos, presentar su catálogo de productos de una manera bien y elegante y pues literal porque eran ropa sastre. Entonces así fue que yo hice mi proyecto sobre una base de datos, le creé una página de internet, pues su catálogo de productos y implementamos toda su actividad, todo el administrativo también lo implementé. Y hasta el momento le va bien al señor. Oye, Euridice, ¿qué significó para ti recibir tu título a nivel técnico superior universitario? ¿Y cómo es que esto influyó en tu vida profesional? Tomando en cuenta que ya tenías previa la licenciatura y tuviste la oportunidad de hacer como este balance entre TCU y licenciatura. Bueno, pues para mí significó una gran alegría porque de verdad los proyectos cuatrimestrales sí eran gran reto. O sea, eran unos grandes retos que luego hay veces que decían, no, ya no puedo, es que de verdad... además de los proyectos teníamos que exponerlo. Entonces, pues era saber
prácticamente como que tenías que vender tu producto, ¿no? O sea, a los maestros. Y pues los profesores te hacían preguntas y tenías que saberlas responder, ¿no? Entonces ahí había veces que te digo de la seguridad que aquí es bien importante presentarla. Entonces, pues para mí de verdad significó un gran reto, un gran orgullo saber de terminé la carrera. Ahora conozco más sobre el uso de las nuevas tecnologías, porque yo antes no sabía usar, por decir, el Photoshop, que eso me súper sirvió para hacer el catálogo de productos de mi estadía profesional, o bien para realizar una buena página de internet para la empresa esta, la pyme donde realicé mi estadía. Entonces, y me sirvió demasiado, y posteriormente pues para entregar productos de mejor calidad en el aspecto con las investigaciones, presentación. Pues si no hubiera sido por el TUPCH, sinceramente es que yo no hubiera sabido utilizar estas nuevas tecnologías. Escuchándote, hay una pregunta que no quiero dejar pasar, y es ¿cómo te iba o cómo te va actualmente en este rol mamá estudiante? ¿Cómo es? Bueno, mira, ser mamá y estudiante a la vez es muy difícil. O sea, es muy difícil porque, bueno, es algo muy complejo porque no tienes el tiempo suficiente. O sea, tienes que aprender a limitar tus tiempos, a saber que a lo mejor pues no estoy dándole el tiempo de calidad a mi hija en ese tiempo, porque pues cuando yo estaba estudiando en el tecnológico yo me embaracé. Entonces yo terminé mi TUPCH estando embarazada a días de nacer mi bebé. Entonces para mí significó un gran reto porque yo venía a mis estadías profesionales, hice mi tema mi exposición de mi tesina, de tus estadías profesionales. De mis estadías profesionales embarazada, o sea, nada, habías de tener a mi bebé. Pero lo que yo quiero dar a entender es de que no hay limitantes, o sea, no porque seas mamá joven significa en que tu mundo se te va a caer, no, al contrario, es una motivación, y esa motivación se va a ver reflejada en un futuro para tus hijos, ¿no? Porque pues un bebé te trae muchas alegrías, pero también muchas obligaciones, te limitas de mucho, pero al menos para mí es mi motivación, o sea, para mí mis hijas son todo, o sea, son todo, y a pesar de ser mamá tan joven, aquí en Valle de Chalco, pues la mayoría de la población pues son jóvenes que son papás a temprana edad, que significa que a lo mejor tienen limitantes, pero hay apoyos, por decir, para mí aquí significó, podía estar con mi hija, aprender el idioma, o sea, el inglés, que yo no lo dominaba muy bien, y aparte de recibir un apoyo económico o estar estudiando, a lo mejor pagas un poquito, pero es significativo a lo que tú vas a recibir al ser egresado. O sea, es una gran inversión. Entonces, para mí, pues, es una motivación. O sea, es una motivación. Claro, o sea, tienes doble responsabilidad, pero eso no quita que tú quieras, si querer es poder. Esa es la palabra, querer es poder. Y bueno, véanme a mí, ya soy mamá soltera de 2 niñas y vivo en París. Excelente. Oye, qué bonito es escucharte, y sobre todo tomando en cuenta que el TUPCH justamente está pensado en la comunidad donde nosotros vivimos, y que ciertamente existe poco acceso a la educación a nivel superior, y saber que los mismos chicos, chicas de la comunidad vienen, se profesionalizan y salen al mundo a comérselo completo está increíble. Quiero recapitular para los que se están incorporando apenas a la entrevista. Euridice, que nos visita hoy de París, Francia, nos platica sobre su trayectoria profesional después de graduarse del tecnológico, cómo es que le ha ido, qué es lo que ha hecho y toda su experiencia. Y bueno, terminas tu carrera a nivel técnico superior universitario, y entonces cuéntanos por favor cómo es este proceso de selección para convertirte en investigadora de CONACYT. Nos contabas que solo son 300 los seleccionados. Platícanos todo, por favor. Ay, aquí hay una anécdota muy importante. Okay. Bueno, cuando estoy aquí estudiando en el tecnológico, pues no me había titulado, o sea, nada más me faltaba el título de administradora, pero no lo hacía porque mis fotos siempre me las regresaban. Entonces dije, ay, no es importante el título, pero no es cierto, es súper importante. Entonces decido pues ya ir a la universidad, y ahí me entero del máster, ¿no? Que puedes hacer un máster y nuevamente
sí, bueno, no sabía que en ese momento iba a ser investigadora, pero yo dije, ay, también me van a pagar por estudiar, ¿no? Y yo pues siendo mamá, yo dije, voy a estudiar nuevamente, me van a pagar y voy a estar con mi hija más tiempo. O sea, eso en ese momento yo pensaba. Hago el proceso de selección es demasiado difícil, demasiado, porque tienes que pasar exámenes con un promedio de 9 o de 10. Sí, en ese tiempo creo que eran 7 exámenes y mínimo, nada más podías reprobar 1 o 2. Y tenías que después hacer en 6 meses, ir a clases y pasar esa materia con 10. Si tú no pasabas con 10 la materia, ya te quedabas fuera del programa. Tenías que tener un buen nivel de inglés y hay un examen que se llama el Exani, que es nivel 3, que es de conocimientos generales. Tienes que tener un puntaje muy alto. Ahora no recuerdo el puntaje, pero de verdad es muy competitivo y pues no sacas 10 en las materias, que había materias que aquí me sirvieron a mí mucho para repasar. Como yo iba para administración, pues administración, y aquí yo ya había tomado clases. Entonces, y con los proyectos ya tenía bien limitado, que era una visión, o sea, ya sabía. Había de economía, también había de estadística y otras materias que ahora no recuerdo, pero que de verdad era muy difícil y pues por eso es que aceptan a tan poquitas personas. O sea, bueno, y en los exámenes que realicé en UPIXA, nos juntan por grupos y cuando voy entrando resulta que me encuentra un profesor del tecnológico que me daba administración. Cuando yo entro al salón me quedo, ay, él es mi maestro. El maestro del TUPCH. Ok. Y el maestro cuando me vio pues también se quedó en shock, ¿no? Porque pues así es mi alumna, ¿no? Y pues resulta que ahora yo era la alumna y pues a la vez era como mi contrincante, ¿no? Porque estábamos luchando por un espacio en ser pues próximos entrar a la maestría. Excelente. Oye, ¿el profesor también se quedó? No. Esta es la clara muestra de que el alumno siempre supera al maestro. Creo que sí. Muy bien. Y no se quedó. Oye, qué padre. ¿Y cómo contribuye este proceso de que te conviertes en investigadora del CONACYT para tu vida en Francia? Porque entiendo que es justo así como llegas a París. Bueno. Pues entro al máster y pues ya voy a tener a mi bebé. Y para empezar, pues yo tenía, ¿sabes? Mucho la intriga de por qué en el tecnológico siempre vendían el de que carreras de alta tendencia, por qué van a ganar más que un TCU, que un licenciado, un ingeniero, porque pues yo soy licenciada, ¿no? Entonces yo tenía esa duda, yo siempre tuve esa inquietud. Entonces hablando pues con los maestros de la universidad, del máster, yo les digo, es que yo quiero investigar sobre el tema de educación, pero no podía hacerlo porque tenía que yo hacer parte de la ciencia, o sea, tenía que saber incorporarlo a algo de la ciencia. Y bueno, yo dije, me pongo a investigar y conozco qué es la formación dual. Y mi maestra, la coordinadora de ese tiempo del máster, pues le llama mucho la atención porque yo quiero hablar sobre educación. Y claro, yo quiero hablar de educación porque a mí me encanta estudiar. O sea, me gusta mucho estudiar y siempre estoy como que yo quiero estudiar esto y así. Entonces, pues mi directora de tesis es la coordinadora y pues para mí significa un reto porque pues es como, se podríamos decir, como la mera de la carrera, ¿no? Y además de que yo estaba a nada de tener a mi bebé, entonces yo me sentía como cohibida porque yo decía, se van a dar cuenta, y yo pensaba que me iban a sacar del programa por esa situación, pero me había costado tanto entrar al máster, o sea, y aparte de que mi bebé ya nacía en 2 semanas, teóricamente. Bueno, pero en ese tiempo en el que yo me quedo en el máster, yo seguía siendo estudiante del TUPCH, o sea, yo seguía siendo yo estudiaba en las mañanas en el TUPCH y en las tardes me iba a estudiar mi máster. O sea, yo estaba haciendo las 2 cosas en el mismo momento. Nace mi bebé y había opción de irse a estudiar al extranjero porque eras becado con CONACYT y podías tener como un pequeño apoyo para irte. Pero bueno, pues yo la verdad es que me denigraba porque yo decía, no, pues no tengo dinero, ¿cómo le voy a hacer? Acabo de tener un bebé, ¿no?
pero ahí es algo mal o que la mayoría de las personas hacen, ¿no? Que dicen no puedo y se queda con el no puedo y nunca se arriesga, o sea, nunca se arriesga. Y a mí algo que me marcó mucho fue que mi hija mayor, ella fue la que me dijo, mamá, te has esforzado tanto, estás estudiando en 2 escuelas, no te cuesta nada irte, vete. Y yo, pero, o sea, cuando ella me dijo eso fue como de, híjole, es que es verdad, ¿no? O sea, me he esforzado tantísimo. Y además de que veía que todos mis compañeros no los aceptaban en las universidades a estudiar en otro país. Y a mí me llovieron ofertas para irme a estudiar. Entonces, pero pues yo dije, o sea, no sabía, realmente es que yo no me veía más saliendo de Valle de Chalco de Ciudad de México, sinceramente, ¿no? Pero bueno, pues mi hija, mi motor, fue la que me impulsó y decidirme. Me fui a Barcelona, España, llegué sin saber nada, porque realmente es que mi ambiente no es de pensar que me iba a viajar, yo no tenía un pasaporte, yo no sabía que era otro continente, realmente no sabía nada. Y ahí me doy cuenta que es importantísimo por decir, aprender. No, yo decía, estoy estudiando en España, van a hablar español. No, yo entro a clases y ya no es solo el inglés, ahora es el catalán. Y yo no sabía nada de eso, ¿no? Entonces tenía que adaptarme a no solamente pues estar con mi Spanglish, sino aprender catalán. Y bueno, ahí aprendí a conocer un poco más sobre la formación dual. Hice mi investigación, aprendí de que pues esta formación que es el 70% práctica y del 30% teoría, pues es tendencia en Alemania, que es el pionero, posteriormente en Francia y al último España. Y con mi equipo de investigación hice videos e investigaciones muy padres y pues realmente mi lugar de estudio fue el TUPCH. O sea, mi tesis de máster fue del TUPCH, dirigido desde el TUPCH. Y pues fue algo muy bonito porque pues no hay investigaciones. Creo que nada más hay como 3 aquí en México y una de ellas es la mía sobre la formación dual. Y yo quería que la gente entendiera que la formación dual, el TCU, no es malo. O sea, al contrario, te permite abrirte las puertas a un campo laboral que siendo ingeniero licenciado, estudiando 4 años, no vas a tener la misma experiencia. O sea, realmente no vas a tener la experiencia. Que además, por decir, en el TUPCH, pues te enseñan el inglés. Yo en la licenciatura el inglés lo pagabas aparte y pues era caro, ¿no? Y aquí en el TUPCH pues tenías profesores que te enseñaban, entonces era como un plus, porque de verdad es muy importante el uso de los idiomas. O sea, si tú no hablas inglés, o sea, es complicado, ¿no? Y ahora yo que por decir vivo en Francia, pues ahora ya para mí ya no es el inglés, sino ahora es el francés, ¿no? Y es bonito, ¿no? O sea, porque pues literal es un choque cultural, pues es un choque cultural de estar aquí con, pues los mexicanos somos gente muy cálida, muy amable, muy amorosa, y llegas a un lugar que es súper frío, que ahí ya no hay música, que la gente nunca está riendo, siempre está enojada, y tienes que aprender a vivir a esas circunstancias. O sea, no todo es París, la ciudad del amor y todo, ¿no? O sea, tú vas y la primera vista que ves, Torre Eiffel, es algo bonito, pero cuando tú ya eres local ahí o ya eres un extranjero viviendo ahí, ya comprendes que realmente es que debes de aprovechar todas tus oportunidades que tienes al máximo y pues dar ejemplo de que puedes, siendo TCU o licenciado, no importa, o sea, mientras tú te prepares y quieras ser una buena persona, lo demás ya solito viene. Oye, qué gusto saber que se te han abierto tantas puertas y sobre todo saber que no solo se han abierto, sino que has entrado a ellas. Me da muchísimo gusto y en representación de los egresados en acción, pues desde luego quiero felicitarte. Gracias. Oye, ¿cómo es trabajar en el extranjero? Ya nos hablabas hace un rato de que es primer mundo, pero danos un poquito más de carnita al respecto. No, pues es muy complicado porque pues en París encuentras gente de todos los países. O sea, no todos hablan francés, no todos hablan inglés. Encuentras gente pues musulmana que habla árabe. O sea, encuentras de todos los países, entonces tienes que adaptarte no solamente a los franceses, sino pues a muchas personas. Entonces es un gran reto, pero pues debes de siempre estar orgulloso de dónde eres, ¿no? O sea, yo digo, soy mexicana y a toda honra, ¿no? Que a mí siempre me confunden que si soy china o que si vengo de Colombia o que si soy española, ¿no? Pero bueno, lo importante es aquí saber que no perder la humildad, o sea, eso es importante y tener presencia, ¿no? Soy mexicana y a pesar que a lo mejor mi
Mi dicción para hablar francés no es la mejor, pero intento esforzarme. O sea, intento, y porque yo sé que yo soy un ejemplo, pues a lo mejor de las escuelas donde estoy, sí, pero también represento a mi país, ¿no? Entonces, pues yo quiero dar lo mejor. Excelente. Oye, Eurídice, ya para ir cerrando la entrevista, me gustaría que le des a nuestras y nuestros escuchadas 2 recomendaciones. Número 1, enfocada a ¿qué le recomendarías a estos chicos, chicas que están interesados en estudiar tecnologías de la información y comunicación y todavía se sienten un poquito dudosas? ¿Tú qué les dirías? Y la segunda, ¿qué recomendación darías a las personas que quieren irse a laborar al extranjero? Bueno, lo primero es que aprendan el inglés. O sea, de verdad, ese es como el parteaguas, lo más importante, porque el inglés te abre las puertas para muchas cosas, ¿no? Y bueno, estudiando tecnologías, pues si tú hablas bien el idioma, tienes las puertas abiertas, pues principalmente en Estados Unidos, en Europa también, pero, o sea, tienes que aprender, o sea, todo viene del idioma al inglés, ¿no? Y pues siempre estarse preparando, porque las tecnologías ahorita están en alta tendencia, que ahorita es una cosa y mañana ya es otro, ¿no? Entonces tienes que estarte siempre capacitando. Pues sobre todo ahora, por decir lo de programación, que es el full, ¿no? O las ¿cómo se llama? Las telecomunicaciones son primordiales en todo el mundo. Entonces, para mí es una carrera que es muy importante. Muy importante. Muy bien, y bueno, ahora sí, ya para irnos despidiendo, ¿te gustaría compartirnos tus datos de contacto, tus redes sociales, que nuestras y nuestros egresados pues puedan encontrarte y ahí mandarte un mensajito bonito, una felicitación? Ay, bueno, sí, mi Instagram es Eurídice02, así, únicamente. Bueno, pues en mi cuenta, la verdad a mí me encanta mucho hablar sobre la motivación. O sea, yo muestro mucho cómo es París realmente, y pues también comento, por decir, me gusta mucho ayudar pues a los mexicanos que están aquí a que sepan, ¿no? Por decir, tanto si yo encuentro cursos gratuitos, porque aquí en México la verdad es que ofrecen muchos cursos que son gratuitos y que te dan constancias con valor curricular. Entonces actualmente yo hago mentorías por parte de L'Oréal París, pero es de México. Entonces, en este momento con las niñas mentoras, o sea, tengo niñas de Guadalajara, de Tijuana, de Sinaloa, que todas están estudiando carreras tanto de tecnologías como de salud. Y pues yo les cuento sobre mi experiencia. Es un programa muy bonito porque les hablo de la experiencia que yo tuve de pues algo de la carrera, y piensas que todo lo sabes, pero realmente es que no lo sabes, ¿no? Y ellas se aprenden a conocer, pues ya no están cerradas de ojos, ¿no? Ya conocen un poquito. Y aparte de que uno las inspira a que salgan, ¿no? O sea, vivir en el extranjero también no es fácil. O sea, necesitas de verdad tener mucho coraje y valentía. Porque no, o sea, no es de que me voy a Europa, porque no, o sea, nosotros tenemos solamente 90 días para estar ahí de manera legal. No puedes ir a trabajar, así decir, ya llegué, no. O sea, esto es todo un proceso. Bueno, para eso tienes que estar capacitado y tienes que tener un permiso de estancia. Pero para eso, pues, es fácil si tú tienes pues tus estudios, si sabes los idiomas, o sea, pero pues querés poder, y la verdad es que el tecnológico a mí me abrió muchas puertas, o sea, me abrió muchas puertas, y a mí me sirvió mucho tanto pues para hacer mi máster, aprender a escribir sobre todo, y la verdad que yo siempre les recomiendo el TUPCH. Y claro, mi hermana también es egresada de aquí, mi hermana es egresada y pues ella ahora está estudiando una ingeniería. Pero pues para mí siempre voy a recomendar el tecnológico, porque pues de ahí vengo yo también y yo estoy orgullosa de ser egresada. Excelente. Oye, dile a tu hermana que nos mande un mensajito, también quisiéramos conocerla. Y bueno, Eurídice, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. En el TUPCH estamos seguros de que tu éxito continuará siendo un orgullo para nuestra comunidad y siempre serás bienvenida en esta tu casa. Para nosotros de verdad que ha sido un verdadero placer sumergirnos en el viaje desde el TUPCH hasta París. Y bueno, a nuestras y nuestros egresados en acción, por favor no se despeguen porque continuamos con una de sus secciones favoritas, los tips. Esto es Egresados en Acción, un espacio después de la toga y el birrete. En el TUPCH siempre nos esforzamos por brindar herramientas para el desarrollo integral de nuestros estudiantes y egresados. Es por eso que en esta sección de tips vamos a abordar un tema fundamental:
cómo evitar la procrastinación y maximizar nuestra eficiencia en el trabajo. Así que prepárense para tomar nota y aplicar estas recomendaciones en el día a día profesional. Tío Tupch, tambores, por favor. Establecer metas claras y alcanzables. Esto es súper importante. Divide tus proyectos de tareas más pequeñas y establece plazos realistas para realizarlas. Por ejemplo, en lugar de decir, voy a limpiar toda la casa hoy, puedes iniciar diciendo, en la mañana voy a limpiar la cocina y en la tarde voy a lavar el baño. De esta manera te resulta más fácil mantenerte enfocado y motivado. Esta técnica consiste en trabajar durante 25 minutos seguidos, sin distracciones, y luego tomar un descanso de 5 minutos. Se trata de repetir este ciclo varias veces. Por ejemplo, si tienes que escribir un informe, puedes dedicar 25 minutos a redactarlo y luego tomar un descanso de 5 minutos para estirarte, tomar un café. Esta técnica te ayudará a mantenerte concentrado y evitar la procrastinación. Identifica y elimina las distracciones. Identifica cuáles son tus principales distracciones y qué es lo que te impide avanzar en tus tareas. Busca formas de eliminarlo. Por ejemplo, si pasas mucho tiempo en redes sociales, puedes utilizar aplicaciones o extensiones del navegador que bloqueen el acceso a distintos sitios por determinadas horas del día. Eliminar estas distracciones también te puede ayudar a ser más productivo o productiva y evitar procrastinar. Recuerda, de pequeños cambios, la rutina puede ir cambiando y marcar una gran diferencia en tu nivel de proactividad. Egresadas, egresados, ya nos vamos. Pero nos volvemos a escuchar en 15 días a las 2 de la tarde a través de Tupch Radio o a través de las plataformas de Amazon Music, Apple Podcast y Spotify. Comuníquense con nosotros, por favor, háganlo a través del correo de egresados @tupch.mx o al número de teléfono 55 17 08 59 59, extensión 2629. Es todo por el programa del día de hoy. Euridice, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un honor que estés acá, como cada que nos visitan nuestros y nuestras egresadas. Y les recuerdo, mi correo institucional es leslie.zavala@tupch.mx y mi número de WhatsApp es 56 32 90 63 59. Nos escuchamos en el siguiente programa de Egresados en Acción, un espacio después de la toga y el birrete. Mi nombre es Leslie Zavala y yo soy la responsable del programa de egresados del Tupch. Nos encontramos en 15 días a través de la señal de Tupch Radio, una señal de inspiración. Adiós. TUVCH. Somos Tupch Radio, una señal. TUVCH. Somos Tupch Radio, una señal de inspiración. Tupch Radio.